Mateo, capítulo 9. Jesús sana a un paralítico. Subiendo Jesús a una barca, cruzó el lago y llegó a su ciudad. Y le trajeron un paralítico acostado en una camilla. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Algunos de los escribas decían entre sí: «Este blasfema». Y conociendo Jesús sus pensamientos, dijo: ¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, las multitudes se maravillaron y glorificaron a Dios, que había dado tal autoridad a los hombres. El llamado de Mateo. Jesús, pasando de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos, y le dijo: «Sígueme». Y él se levantó y lo siguió. Estando Jesús sentado a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores vinieron y se sentaron junto a Jesús y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús, al oírlo, les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa: misericordia quiero, y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Preguntas sobre el ayuno. Entonces, vinieron a los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden estar tristes los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque el remiendo tira del vestido, y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera, los odres se rompen, el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y ambos se conservan. Jesús sana a una mujer y resucita a una niña. Mientras él les hablaba, vino un oficial de la sinagoga, y postrándose ante él, dijo: mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella, y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió, junto con sus discípulos. Y una mujer que había sufrido de flujo de sangre durante 12 años, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía para sí: si tan solo toco su manto, seré sana. Pero Jesús, volviéndose y viéndola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer fue sanada desde aquella hora. Cuando Jesús llegó a la casa del oficial y vio a los flautistas y la multitud alborotada, dijo: apártense, porque la niña no está muerta, sino dormida. Y se burlaban de él. Pero cuando la multitud fue echada fuera, entró, tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió esta noticia por toda aquella tierra. Jesús sana a 2 ciegos y a un mudo endemoniado. Cuando Jesús pasó de allí, lo siguieron 2 ciegos, gritando: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Al llegar a la casa, los ciegos se acercaron a él, y Jesús les dijo: ¿creen que puedo hacer esto? Ellos respondieron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: sea hecho conforme a su fe. Y sus ojos fueron abiertos. Jesús les advirtió con severidad: asegúrense de que nadie lo sepa. Pero ellos, saliendo, divulgaron su fama por toda aquella tierra. Mientras salían, le trajeron un hombre mudo, poseído por un demonio. Y cuando el demonio fue echado fuera, el mudo habló, y las multitudes se maravillaron, diciendo: nunca se ha visto tal cosa en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. La mies es mucha, pero los obreros pocos. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos.
Roguen, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mateo, capítulo 10. Jesús envía a los 12 apóstoles. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, quien también lo entregó. A estos 12, Jesús los envió y les dio instrucciones, diciendo: No vayan por camino de gentiles, ni entren en ciudad de samaritanos, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, prediquen, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, de gracia recibieron, den de gracia. No lleven oro, ni plata, ni cobre en sus cinturones, ni bolsa para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero es digno de su alimento. Persecuciones futuras. Pero cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales, y en sus sinagogas los azotarán, y ante gobernadores y reyes serán llevados por mi causa, para testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los entreguen, no se preocupen por cómo o qué hablarán, porque en aquella hora se les dará lo que han de hablar. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes. El costo del discipulado. No piensen que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Recompensa por recibir a los discípulos. El que los recibe a ustedes, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta en nombre de profeta, recibirá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo en nombre de justo, recibirá recompensa de justo. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, en nombre de discípulo, de cierto les digo que no perderá su recompensa.